Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1 que pertenece al segundo trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título Jesús gana, Satanás pierde. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, donde podemos leer de la siguiente manera. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La lección de este trimestre se titula Los tres mensajes cósmicos, por no decir el Evangelio de los tres ángeles. Y vamos a estar estudiando el Evangelio de los tres ángeles, las frases importantes que traen estos ángeles cuando anuncian el mensaje. En esta semana vamos a ir a la introducción y la introducción está basada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Así que vamos a estar estudiando rápidamente el capítulo 12 de Apocalipsis. Y allí, esto tardaría mucho en verdad estudiarlo. Ahí encontramos una de las profecías más largas que existe en toda la Biblia, pero no vamos a entrar en esos detalles porque no tenemos el tiempo suficiente, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos el estudio de esta semana en los minutos de este repaso. Pero antes de eso queremos sentar las bases para este estudio y tengo para ustedes ciertos párrafos del espíritu de profecía que son cortos y quiero compartirlos con ustedes para que usted tenga una idea y una base antes de que entremos en la materia del estudio acerca de lo que esto se va a tratar. Esto creo que es necesario y voy a compartirlos con ustedes rápidamente. Todos estos textos están en Escuela Sabática Maestros. Entre en el internet, escriba Escuela Sabática Maestros, plural maestros.com y allí lo va a llevar a la lección que está escrita en PDF y después del día viernes usted va a encontrar todo lo que yo estoy leyendo acá. Por favor vaya allí y ahí tiene toda la bibliografía para que usted la pueda leer. Vamos a poner la base de este estudio. Primer texto. El mundo se está volviendo más y más anárquico, sin leyes. La ley del más fuerte. ¿Se ha fijado eso? Que la ley del más fuerte está imperando. Pronto una angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Cuando esta angustia que se va a iniciar, cuando prácticamente esté por terminar el juicio investigador que no sabemos cuando esta angustia comience, allí no va a parar hasta que Cristo venga. En vez de parar, va a ir aumentando cada día hasta que los santos experimenten la angustia de Jacob, que va a ser el clímax de la angustia para los santos, y cuando los perdidos experimenten la ira de Dios derramada sobre la tierra a través de las 7 plagas postreras, que esa va a ser el clímax de esa angustia. O sea, cuando esta angustia comience, no hay manera de pararla. Todos entramos en un túnel de angustia que la única manera es salir hasta el otro lado. No va a haber un receso en medio, no. Así que nos esperan momentos serios.
Ya comenzamos a experimentar esas angustias. Yo creo que en esta pandemia más de alguno de nosotros experimentó angustia sabiendo que no hay comida, no hay alimento, falta esto, falta medicina. Y es como que el corazón se oprime. Bueno, estos son para que dulcitos, para que comencemos a saber, a saborear lo que realmente venga. Cuando venga, eso va a ser de una manera indescriptible. Segundo texto, estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Joyas de los testimonios, ahí está la bibliografía. No nos podemos imaginar lo que viene. Por más que tratemos, hasta que estemos allí, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Muy bien, siguiente texto. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. No hay una iglesia que tenga la luz que nosotros tenemos. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Este mensaje del mensaje de los tres ángeles es lo máximo que se nos ha encomendado a nosotros. Siguiente texto. El problema de nosotros es que somos la iglesia de la Odisea. Y dice aquí este párrafo. Esto es de cada libro diferente. Por favor, vaya allí y usted va a encontrar toda la bibliografía. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. ¿Qué es el estado laodicense? Ahí lo explica. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que vamos a la iglesia y la presencia de Dios no está allí. La presencia de Dios no está en nuestras vidas. No damos testimonio, somos tibios, no somos ni fríos ni calientes. Las dos cosas podríamos ser, o fríos o calientes, y déjeme decirle que las dos cosas son buenas espiritualmente. Cuando leamos esto vamos a explicar un poquito más. Dios deseara que usted fuera caliente o fuera frío, pero no tibio. Entonces la Odisea significa que la presencia de Dios no está en nuestro medio. Siguiente texto en Primeros Escritos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Este es el mensaje del tercer ángel. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Este ángel, el mensaje de este ángel tiene como misión sellar a los salvos. Es tremenda la obra de este ángel, un evangelio que a nosotros se nos ha, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, se nos ha encomendado llevarlo adelante. Siguiente texto, Joyas de los Testimonios, tomo 2, 352 dice: el mundo no está sin gobernante, no hay un gobernador. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Todo lo que está pasando no pasa por casualidad, pasa porque Dios tiene la programación en sus manos de el mundo y de la iglesia. Recuerde eso. No diga usted qué cosas, qué gente lo que está haciendo. No, no, no. Esto está en las manos del Señor y el Señor está al control de todo esto, por raro, duro o extraño que parezca ser.
Siguiente texto, mensajes selectos, cita 2.40. Muchos de nosotros queremos saber con exactitud lo que viene en el futuro. Dice este texto, no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar porque el gran día del Señor está cercano. No podemos saber con exactitud o decir lo que viene. A veces queremos tener un itinerario, qué viene esto, qué viene aquí, cuándo viene, cuánto tiempo. No se puede saber eso. La marca de la bestia, joyas de los testimonios, cita 2.371, dice, es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Es algo secreto. El espíritu de profecía no tiene comentario. ¿Cómo va a ser eso? Se va a comprender hasta que el rollo del libro de Daniel se abra y ahí vamos a decir esto pasó. Hay otro texto que dice va a ser desarrollado en la manera que uno menos la espera. Va a ser terrible, hermanos. Vienen cosas terribles. Todo esto tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Pero aquí hay algo muy hermoso. Testimonios para la iglesia, cita 7.14, dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Solamente los que están colocados bajo el control de Dios sabrán paso a paso qué es lo que está haciendo, porque hay otra cita que dice que el Señor se los revelará. O sea, a pesar que no sabemos el futuro, el Señor nos va a ir diciendo, ahora viene esto. Y después que pase, ahora viene lo otro. Y después que pase, ahora viene esto. Y vamos a tener una comprensión perfecta, clara y correcta de suceso tras suceso. Y estaremos conscientes en qué momento de la historia estaremos viviendo. Muy bien. Ahora viene ya el primer paso en la iglesia, que es el zarandeo. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolo de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Hay muchas veces nos ponemos a predicar del zarandeo y el tiempo de angustia y se crea una angustia anticipada. No puede ser eso. Dice, ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Tenemos que saber del zarandeo, pero tenemos que evitar predicar de eso constantemente y terminar afligiendo a las personas, porque la salvación no es por aflicción, sino por arrepentimiento y convicción. Tenemos que tener cuidado con esto. Muy bien. ¿En qué consiste el zarandeo? El testimonio del consejo del testigo fiel. Aquí se lo estoy resumiendo. ¿Qué es eso? Cuando venga y se nos corrijan de un error, un hermanito directamente a nosotros. Entonces, depende cómo lo agarremos, si lo tomamos por las buenas o las malas, ahí es como se efectúa el zarandeo. Dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Este es Testimonios para la Iglesia, tomo 1, cita 167.3. En el mismo libro, cita 2.28.2, dice lo siguiente. Todos los que deseen retirarse de la iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. El que se quiera ir, se va a ir. De alguna manera surgirá algo para probar a todos.
Usted va a ser probado, si no de esta manera va a ser de la otra, pero va a ser probado. El gran periodo del zarandeo está próximo. Los que manifiestan celos y los que critican a los demás, que andan buscando el mal, serán sacudidos y dejados afuera. Aquella gente que critica, aquella gente que anda buscando lo malo y aquella gente que es celosa, que ni hace ni deja hacer. Viene un hermano más talentoso y entran en celos y no le permiten. Esta gente es especialmente la que va a ser zarandeada y botada. Detestan el reproche y desprecian la corrección. Ojalá usted no esté, ni yo, en ese grupo de aquellos que detestamos el reproche y cuando se nos corrige despreciamos esa corrección. Siguiente texto, Joya de los Testimonios 2:69. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, entonces la lluvia tardía cae sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Nosotros tenemos que hacer una obra. Tenemos que limpiarnos nosotros mismos. Tenemos que comenzar, tenemos que hacer una parte. Dios nos limpia de sus pecados, pero es nuestra la decisión de querer ser santos. Fíjense, el siguiente testimonio, primeros escritos, cita 71, dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio. El refrigerio es la venida del Espíritu Santo, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfando del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firme en la batalla del Señor. Hasta aquí voy a leer. Por favor, siga leyendo. Hay mucho que leer, que esto es base. Pero quiero decirles dos cosas más. Dice, Servicio Cristiano Eficaz, cita 52, así se llama el libro, Servicio Cristiano Eficaz. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. En otras palabras, está diciendo que ni uno en 20 va a quedar en la iglesia. Son declaraciones profundas, son fuertes, que deberían de llamar nuestra atención. Y el último que quiero leer, ahí hay mucho más, por favor se lo voy a poner todo, es que en este lugar no vamos a estar mencionando iglesias, ni vamos a estar abucheando a otras religiones, porque no es correcto. Se lo voy a leer por qué. Comentario Bíblico Adventista, cita 4:1205, dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Y este texto está en un escrito llamado Nuestra actitud hacia los poderes que existen actualmente, y allí nos da las pautas cómo comportarnos cuando nosotros predicamos el evangelio. Y se los digo porque este trimestre se presta para decir la iglesia tal, los hermanos tal, el dirigente tal. Aquí no lo vamos a hacer por consejo del espíritu de profecía. Amós 5:13 dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y dice: todos los que creen la verdad deberían ejercer precaución con oración.
Delante de nosotros se extienden decenas de pruebas y necesitamos ejercer gran precaución y guardar la puerta de nuestros labios mientras los impíos están delante de nosotros. Cuando usted hable de religión, tenga cuidado porque le están escuchando. No le dice que omita la verdad, no, pero que hable con prudencia. En nuestra experiencia nos vamos a encontrar con hombres impulsados por un celo fanático que provocarán a los que aborrecen la verdad, y será necesario conservar la calma y no revelar todo lo que sabemos. Mire qué cita. Porque se causarán impresiones sobre las mentes humanas que bajo la influencia de Satanás crecerán exageradamente. Es necesario que velemos en oración. Cuando nosotros estamos hablando de la Biblia con otras religiones o con gente que no es de religión, tenemos que saber pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes qué decir y qué no decir, porque muchas de esas cosas van a ser en contra de nosotros. Dice, los males que enfrentaremos hace ya tiempos que se han ido reuniendo y como una tempestad caerán sobre muchos cuando menos lo esperan. Aunque no se los pueda acusar de causar el mal, lo precipitarán. Se les hará cargos que los creyentes no podrán refutar porque no manifestaron prudencia en el uso de la pluma o de la voz. Los gobiernos de las naciones promulgarán muchas leyes formuladas especialmente para oprimir y algunas leyes antiguas que prácticamente no se aplican más van a resucitar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando nosotros prediquemos la palabra con prudencia. No vamos a usar este lugar para arrollar con esta persona o con esta religión, porque no es correcto. Así que cuando hablemos y digamos, hay una iglesia que hace esto, usted sabe cuál es esa iglesia y no hay necesidad de decirlo. No estamos aquí para hablar contra nadie. Muy bien, yo creo que esto fue base. Por favor, léalo detenidamente, que hay mucha sabiduría. Son muchos los textos allí que sirven como base para todo el trimestre. Muy bien, vamos a entrar en el estudio de esta semana, que está basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. ¿Qué es el Apocalipsis capítulo 12? Es la historia condensada desde el nacimiento de Jesús hasta su segunda venida. Desde la primera venida hasta la segunda venida, lo que el diablo está haciendo es esa historia puesta en 17 versículos que abarca más de 2000 años. En apenas 17 versículos es la historia de Satanás en la tierra desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Eso es el capítulo 12. Vamos a estudiarlo. Vamos a leerlo. Vamos a ir texto por texto hasta donde el tiempo nos alcance. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es la iglesia de Dios. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí hay una mujer que va a dar a luz un hijo. La mujer es la iglesia de Dios, pero es la iglesia de Dios antigua. La iglesia de Dios de los israelitas no es la iglesia apostólica, sino que es la iglesia de Israel, la de las 12 tribus, porque recuerde que aquí todavía no ha nacido Jesucristo. La mujer va a dar a luz a un hijo
que es el Mesías. Y dice, sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas, 12 patriarcas o 12 tribus. Pero esta es la iglesia antigua, la iglesia del antiguo Israel, que está para dar a luz. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El capítulo 12 comienza allí 12 o unos meses antes del nacimiento de Jesucristo. Allí está comenzando. Vemos a esta mujer que va a dar luz a Jesucristo, el Mesías esperado, el que viene a rescatar el mundo. Por eso le dedica estos versículos, para saber qué es lo que está pasando con el nacimiento de Jesús. El versículo 3 cambia la escena y dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjese que aquí hay una combinación del poder romano que está en esos días reinando, y también hay una combinación de Satanás y sus demonios. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero aquí el dragón, no precisamente él, sino que en sus seguidores se para frente a la mujer para devorar a ese niño tan pronto como naciese. Y nosotros encontramos en Mateo 2:16 quién es esa persona. Es Herodes. Entonces Mateo dice 16, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí hay un odio por este niño que está naciendo. El dragón, no precisamente el diablo, sino que sus seguidores tratan de destruirlo, tratan de matarlo. Y a nosotros conocemos la historia donde el ángel se le aparece a José y le dice, toma a María y al niño y vete para Egipto y estate allí hasta que yo te diga. Y con los regalos de los reyes que habían venido del oriente, de los reyes magos que habían venido, ellos pudieron subsistir todo ese tiempo. Entonces, aquí el capítulo 12 comienza con la iglesia del pueblo de Israel, trayendo a luz al Mesías tan esperado, y el diablo listo para quitarle la vida tan pronto como naciese. ¿Se da cuenta? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Nació el bebé. Esa es la Navidad. La Navidad que nosotros conocemos así, ese es el nombre que nosotros le damos. La natividad, el nacimiento del Mesías, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El bebé nació y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el versículo 5 está la vida total de Jesucristo, desde que nació hasta que ha recibido en el cielo. Ve que escueta es la palabra de Dios, porque aquí dice, nace un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Él será el Rey de reyes y Señor de señores. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Los ángeles se lo llevaron y fue donde Dios y está en su trono y para su trono. Esa comprende toda la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión.
un versículo nada más. Y después en el 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí viene una persecución, la persecución de los 1260 días, que no vamos a entrar en eso porque eso hay que explicarlo con pizarra, y a pesar que se puede explicar por escrito, hay muchos que no logramos comprender todo eso, pero eso es lo que la mujer es perseguida y tiene que huir, la gran persecución, el oscurantismo, todo eso que termina allí en 1798. Por ahí viene terminando todo eso y comienza en el año 538 después que nuestro Señor se fue al cielo, los 1260 tardes y mañanas. En el versículo 7 tendría que estar en medio del 5 y del 6, porque aquí está hablando de una batalla. Y el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese que han habido dos expulsiones de Satanás del cielo. Esta que está hablando Apocalipsis 12 es la segunda expulsión. La primera expulsión es Isaías 14:12. En Isaías 14:12 dice, oh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí hay una batalla. En esa batalla es la primera batalla donde Dios quiere saber los ángeles a quién van a ser leal, si van a ser leales a Dios o van a ser leal al Satanás. Y la tercera parte decide ser leal a Satanás. De allí son expulsados del cielo, pero de acuerdo al espíritu de profecía no van a ningún lugar, se quedan a la puerta del cielo, molestando a todos los ángeles que entran y salían, que entraban y salían. ¿Por qué? Porque la tierra no había sido creada todavía, fue mucho tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo? Nosotros no lo sabemos. Después viene la creación de la tierra, y allí se forma una especie de seres especiales que pueden procrearse. Tenía como fin la creación de Adán y Eva reemplazar a los ángeles que se habían expulsado del cielo. Y muchos creemos que esto fue como un escape para Satanás, un lugar donde él llegara. No, porque todos los mundos tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo hemos estudiado otras veces, lo hemos leído. Y cualquier mundo podía caer. Es más, cualquier mundo puede caer en nuestros días, porque ese árbol sigue estando allí. Ese árbol que tienen los demás mundos va a ser quitado el día del primer día del milenio, cuando el pueblo de Dios sea llevado al cielo y se cumpla lo que dice Apocalipsis: y vi descender del cielo un ángel con una cadena, y ató al diablo por 1000 años para que no vaya a engañar las naciones.
El espíritu de profecía dice que cuando eso pasó hubo júbilo en todo el universo. Ya el diablo no podía molestarlos más. Ellos están pendientes en este momento. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo trabaja, pero va a dejar en paz a los demás planetas al principio del milenio, cuando él sea encadenado. Hay un grito de júbilo donde ellos están conscientes que no van a ser molestados más. Por el momento tienen riesgo y desgraciadamente nuestro planeta cayó. Aunque Adán y Eva fueron advertidos constantemente, se les explicó, se les avisó, se les anunció, se les dieron las pautas para no caer, se les dijo lo que tenían que hacer, se les dijo no se separen, no se acerquen a ese árbol. Ya todos nosotros conocemos la historia. Entre esa caída y la venida de Jesús, el diablo, según la Biblia, subía al cielo. ¿Recuerda el caso de Job? Allá se presentó cuando había una reunión de los hijos de Dios. Cuando estaban los ancianos reunidos, él se presenta y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de andar por la tierra, de rondar por ellas. Y ahí comienza la conversación de Job. ¿Sabe? Hay otra vez también que la Biblia lo anuncia en el cielo y es cuando Acab tenía que morir. Era el tiempo que el rey Acab por sus maldades muriera y dice el Señor, es tiempo de que éste muera. ¿Cómo lo haremos caer? Y todos los ángeles estaban dando su opinión y diciendo de esta manera, y había un solo desastre porque nadie se ponía de acuerdo cómo hacer caer a Acab. Y allá apareció un espíritu de mentira, dice. Y el espíritu de mentira dijo, yo sé cómo hacerlo caer. ¿Cómo lo harás caer? Pondré palabra de mentira en sus profetas. Y Dios le dijo, ve y hazlo, que con seguridad lo conseguirás. ¿Se da cuenta? Entonces él aparentemente subía y entraba al cielo. No sé si cuando él quería, pero subía y entraba al cielo. Pero aquí, en el versículo 7, se hace la segunda batalla. Y ahí es donde hay una batalla en el cielo. Miguel, que es Jesucristo, luchan con el dragón y sus ángeles. De nuevo se vuelve a repetir la batalla primera. En la batalla primera son Jesucristo y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Ahora es Miguel, que es el mismo Jesucristo, contra el dragón y sus ángeles. Pero aquí ya no se halla más cabida para ellos y son lanzados fuera. Y ahora dice, el dragón, la serpiente antigua, aquella que era la serpiente, aquella que hizo a caer a Adán y Eva en el jardín de Edén, ese mismo es el que es lanzado ahora, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, está en presente, está engañando al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ya no hay más entrada para él. ¿Cuándo nosotros creemos que eso sucedió? El domingo de la resurrección. Porque María se le abalanza y dice, Jesucristo, no me toques porque yo no he subido a mi Padre. El espíritu de profecía dice que ese mismo domingo Él regresa y en la tarde le dice a Tomás, tócame, toca, pon tu mano en mi costado. Ahora él da permiso porque había subido al Padre, había presentado su sacrificio había sido aceptado y como consecuencia de eso la salvación se asegura y no hay más entrada oficial para Satanás en el cielo, pero él reclama ese derecho y como hay esta controversia se realiza una guerra en el cielo donde Satanás es derrotado nuevamente. Y dice, y no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La historia de Satanás es una verdadera derrota. La primera batalla quedó perdida.
lo perdió. La segunda batalla ante Jesucristo y las tentaciones la perdió también. Dice el Espíritu de Profecía que se retorcía de la cólera. Pensaba vencer a Jesucristo. Ahora tiene otra batalla en la cruz y aunque aparentemente es triunfante, esa batalla es la batalla más grande del universo porque le da el golpe mortal en la cabeza a la serpiente antigua, el hijo de la simiente, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, muere en la cruz y al morir en la cruz da el golpe final a la cabeza de la serpiente y así se asegura su destrucción y la salvación para todos aquellos que aceptemos la muerte vicaria de Jesucristo. Y ahora encontramos otra batalla que también la pierde y falta la última batalla cuando él quiera tomar la santa ciudad, que la profecía dice que la va a perder. De allí, de esta batalla, ya no hay más entrada para él al cielo. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que a la entrada del cielo hay un ángel a la puerta que pide a todo el que entra, todo ángel que entra, una tarjetita de oro que él conoce. ¿Para quién? Me imagino que eso es temporal. Es temporal mientras el adversario viva y tenga deseos de entrar en el cielo, porque cuando entre al cielo se le va a pedir su identificación de oro y no la tiene, por lo tanto le es negado la entrada. Creo yo, por favor, recuerde eso. Creo yo que cuando el adversario sea aniquilado, ya no va a haber más necesidad de esa tarjeta porque las puertas del cielo quedarán abiertas nuevamente. No hay de quién protegerse porque el único enemigo que ha tenido el cielo en toda su historia ha sido eliminado. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hay salvación. Entró el Salvador, entró por primera vez con las primicias, con los primeros resucitados. Fue aceptado por el Padre, se revisó su vida, fue encontrada sin pecado, sin mácula, sin mancha, fue declarado justo y su sacrificio fue aceptado como un sacrificio vicario por la humanidad y asegura la destrucción del diablo. Y por eso dice, ha venido la salvación ahora, el poder y el reino de nuestro Dios, y se le ha vencido con la sangre del Cordero. Los que se salvan le han vencido con la sangre del Cordero. No le hemos vencido porque yo soy bueno. No le hemos vencido porque yo doy los diezmos. No le hemos vencido porque somos adventistas. No le hemos vencido porque hacemos buenas obras. No le hemos vencido por eso. Le hemos vencido porque hubo alguien que derramó su sangre y ese es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Entrando en el cielo, Él muestra su sacrificio, el Padre lo acepta y ahora es por esa sangre la que nosotros nos da la libertad y la garantía de presentarnos ante el Padre y decirle, venimos a pedirte perdón por la sangre de Jesucristo vertida en mi favor. Yo no soy quien, no soy nadie, soy un pecador, yo no puedo. Por mí mismo yo no puedo. Aunque quiera hacerlo, aunque tenga el mejor deseo, la más buena voluntad, mi vida está manchada de pecado. Y vengo a ti solamente con la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados. Y cuando eso pasa, Jesucristo se presenta ante el Padre y dice, Padre, yo morí por él. Te pido que lo perdones. Y el Padre nos perdona. ¿No cree que eso es hermoso? Oh, es un evangelio hermosísimo. Un evangelio que nos liberta sin usted y yo hacer nada. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aún un vencedor. Que se alegren todos los cielos, todos los que moran en el cielo, porque ha habido un vencedor. Pero la otra mitad del versículo dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese que del versículo 1 al 12 abarca 33 años aproximadamente. Abarca el nacimiento de Jesús. Abarca hasta el día de la resurrección, cuando hay esa guerra, ese mismo domingo, el primer día de la semana, cuando hay esa guerra y el diablo es expulsado. Y aquí han pasado 33 años aproximadamente, sin saber con exactitud cuántos meses más, cuántos meses menos, cuántos días más, cuántos días menos. Y desde ese día se declara, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De ese momento se declara el tiempo del fin. Desde ese momento que tenemos más de 2000 años, se declara el tiempo del fin. Y por eso es que usted lee en los apóstoles, en el Nuevo Testamento, que Pablo dice, mas nosotros los que vivimos en los días finales, porque ahí ya se declaró el tiempo del fin. Queda poco tiempo. Esa es su cólera. Esa es la ira del diablo, que él ya sabe que fue derrotado. Él ya sabe que está exterminado. Él ya sabe que es cuestión de tiempo en que se le va a atar y se le va a apresar por 1000 años mientras espera su juicio final. Y esa es la cólera que trae. ¿Desde cuándo? Desde el día de la resurrección, que pasa esta batalla en el cielo. Tienen razón todos los apóstoles de decir, y ahora nosotros, los que vivimos en los días finales, los que hemos quedado, dicen, en estos días finales, porque ellos ya les comenzó a contar el tiempo regresivo, no saben cuánto tiempo y por eso ellos se declaran que son del final de los días finales. Ahora imagínense nosotros, estamos viviendo en el fin del tiempo. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? No sabemos. No podemos poner fechas, ni para adelante, ni para bien adelante, ni para el extremo adelante. No podemos decir que se va a tardar tanto tiempo. No podemos decir que se va a apresurar. Lo único que podemos decir
Es que la salvación es ahora, porque el mañana no es nuestro. Yo no sé mañana si voy a despertar, pero sí se me ha dado el día de ahora para que haga lo mejor para mí, lo mejor para Dios, para mi familia, para mi iglesia, para mi prójimo, para los que me rodean, para este mundo. Ahora es el día de la salvación. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta es la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son exactamente los 1260 días del mismo versículo 6 del Apocalipsis 12, del mismo capítulo. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, porque tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 14 dice, para que sea sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días desde el año 538 hasta el año 1798 hacen 1260 días, donde la mujer está huyendo, donde tiene que vivir en cavernas, las catacumbas, donde que es perseguida por los montes, por los valles, huye por todos lados y donde es alcanzada, es apresada y es muerta. El oscurantismo que nosotros le sabemos llamar es exactamente este tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río las naciones enteras, sin importar dónde era, tenían persecución continua. Muchedumbres, naciones enteras se encargaban de perseguir, de descubrir, de entregar, de apresar y de matar a los hijos de Dios. Millones y millones y millones. Hay cifras diferentes de cuántos millones de mártires existieron en esta época. Nadie tiene una cifra exacta. Por eso es que Elena de White dice, había una multitud que tenían vestiduras blancas resplandecientes y llevaban en la falda de su vestido una cinta roja. Y pregunté quiénes son. Y ellos dijeron, estos son los mártires. Y dice, y tenían una hueste de pequeñuelos grandísima. Millones y millones y millones en el cielo perteneciente a este grupo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este es el versículo 16, es el surgimiento de los Estados Unidos, es el descubrimiento de América. Se escucha una nueva nación libre, donde pueden huir todos los perseguidos de la gran mar, de la multitud que ha echado el dragón contra la mujer en Europa, de todas esas naciones europeas. Ahora comienza la gente a venir a los Estados Unidos. La tierra ayuda a la mujer. Abre su boca, desaparece el río. Es vasta la tierra que no ha sido habitada. Y comienzan a venir por cientos y por miles y se funda en los Estados Unidos una tierra de libertad religiosa. Y mientras se mantenga así va a ser bendecida. Pero más adelante estudiaremos la historia de este país futura y nos daremos cuenta que está muy cerca para cambiar. Y después de eso,
después de eso, después del descubrimiento de América, donde la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Después de ese descubrimiento, después que este país se ha formado, el versículo 17, que es el último, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella. De esa mujer quedó un grupo, de esa mujer que venía huyendo por obedecer la palabra de Dios. De esa mujer quedó apenas un grupo. Y estos tienen como característica dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa mujer que venía huyendo y que fue ayudada por la tierra, va a venir a ser parte del dragón de nuevo. No mantuvieron el estandarte que tenían que mantener. Se abrieron brechas. Se rompió la ley de Dios. Pero de esa mujer queda un remanente, un pequeño grupo. Y a estos les hace guerra. El dragón se llenó de ira contra la mujer. De nuevo, se llena de ira. Se llenó de ira contra la mujer cuando estaba para nacer el bebé. Se puso enfrente de ella para eliminar ese niño. Quería devorarlo. Cuando fue eliminado del cielo, se vuelve a llenar de ira y comienza a perseguir la iglesia. Y ahora, al final, que la tierra ayuda a la iglesia, que aparece en los Estados Unidos, se vuelve a llenar de ira porque ha quedado un remanente. No ha podido destruir a la mujer y su descendencia. No pudo destruir a la mujer. No pudo destruir al niño. Es más, el niño creció y lo destruyó a él. Cuando se vio destruido, quiso destruir a la iglesia y no pudo. La persiguió. Cuando la tierra ayuda a la mujer, los Estados Unidos nacen, aún ha quedado parte de la descendencia de esa mujer y se vuelve a llenar de ira. Y estos tienen dos cosas: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esas dos características las tenemos usted y yo, miembros de ese remanente. Unas que otras pequeñas congregaciones en el mundo también. Pero en sí se apunta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guardamos los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y tenemos una serie de libros que amplifica la Biblia, que nos da tremenda luz, que nos explica la Biblia, que fue inspirado por Dios y que se llama el espíritu de profecía, que es el mismo testimonio de Jesucristo. La Biblia dice: porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Porque siempre ha habido el espíritu de profecía en la iglesia. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo será disipado.
Y hay odio porque también se guarda el día sábado. El mensaje de los tres ángeles es precisamente eso. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ha caído Babilonia. Y el tercero, no tomemos, salid de ella. No tomemos la marca de ella. Salid, por favor. Ese es el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué está en juego? La observancia de los mandamientos de Dios. ¿Qué nos hace grande? El espíritu de profecía. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no estamos a la altura de la luz que tenemos. Que muchos de nosotros vamos a ser zarandeados. Que muchos de nosotros no nos preparamos desde ahora. Muchos de nosotros no queremos ni leer la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Hermano Tony, búsqueme esta cita. ¿Por qué no la busca usted? ¿Por qué no pasa horas estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué? El mensaje de los tres ángeles está con vida y va a ir agarrando más fuerza y lo tenemos que predicar. Déjeme leer dos textos antes de terminar la lección. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. ¿Ha escuchado usted la palabra fuerte clamor? Ese es el mensaje del tercer ángel en todas sus fuerzas. Pero va a comenzar de poquito a poquito. Está de poquito a poquito. Está creciendo. Pero va a llegar un momento en que se le va a unir a este tercer ángel otro ángel con mucha luz del cielo. Y este mensaje va a explotar. Va a tener una fuerza increíble. Ese es el fuerte pregón, el fuerte clamor que se le llama. Pero eso lo va a hacer los que no fueron zarandeados. Y allí es el derramamiento del Espíritu Santo. Y antes de eso viene el sellamiento. El sellamiento termina la gracia. Cuando el sellamiento ocurre, entonces viene el zarandeo. Va a quedar lo que está sellado. Lo que está sellado va a comenzar el mensaje del primero, segundo y especialmente el tercer ángel. Hasta que se vuelva el fuerte pregón que es la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice aquí, cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de la gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Déjeme encontrar no lo encuentro. Tenía un texto muy interesante. Hermano, estamos enfrentando una crisis seria. Algunos las tomamos en serio, otros no. Pero la crisis vendrá, ya sea cual sea su posición. Ya sea que usted quiera o que no quiera.
ya sea que usted la espere o no la espere, ya sea que usted esté listo o no está listo, pero vendrá. Y cuando venga, no va a haber retroceso de nadie. Es ahora el día de nuestra preparación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Este va a ser una de las lecciones muy importantísimas que la necesitamos con urgencia en nuestra vida. Y no solo entenderla, lo más importante es obedecerla, seguirla. Que Dios nos guarde, hermanos, de verdad, del fondo de mi corazón. No importa quién es usted, yo deseo que usted sea salvo. Y yo quiero salvarme también. Ya la salvación se nos entregó. Es cosa de nosotros obedecer o no obedecer. Y de acuerdo a nuestra decisión, así va a ser el resultado. Pero yo creo que Dios mediante, todos los que estamos en este grupo y muchos más, no solo en este grupo, pero hablamos de este grupo porque vamos a tener el privilegio de no haber estudiado en vano, de no haber obedecido en vano, sino que vamos a tener el privilegio de obtener la vida eterna. Que Dios le guarde. Tenga una feliz semana estudiando la palabra de Dios y nos volvemos a ver la siguiente semana con otro tema sumamente interesante acerca del mensaje de los tres ángeles. Feliz semana a todos.